Sí, monseñor, estamos listos. Perfecto, gracias. Muy bien, puede, Camilo, quien pueda. Y Sonia está lista para iniciar cuando diga. Bueno, muy buenas noches para todos los presentes acá por la plataforma Zoom. De igual forma estamos saludando a las personas que se conectan a esta hora de la noche a través del Facebook Live de la diócesis de Yopal para un tercer capítulo de las charlas sobre la encíclica Fratelli Tutti, la cual dirige nuestro obispo de nuestra diócesis, Monseñor Edgar Aristizábal. Sean todos bienvenidos, les cedo la palabra a Monseñor Sonia. Muy Gracias. queridos hermanos, hermanas, mi saludo afectuoso para usted, Camilo, y gracias por este servicio a través de la plataforma Zoom y de la página de la Diócesis de Yopal. A todos los hermanos que están uniéndose, bienvenidos, Dios les pague. Sonia, te cedo la palabra, por favor. Gracias, Monseñor. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos una vez más. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Un abrazo fraterno desde la diócesis de Yopal, aquí en Yopal, Casanare. Un saludo fraterno y muy especial a Monseñor Jairo Uribe Jaramillo, quien nos acompañará hoy. Él es sacerdote de la diócesis de Cartago y es director de la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana. Bienvenidos todos, bienvenidos las personas que están con nosotros en la plataforma Zoom y quienes están a través de la red social Facebook. Un abrazo para todos y vamos a continuar entonces con esta reflexión en torno a la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Monseñor, adelante. Gracias, Sonia. Dios te pague. Pongamos en la presencia de Dios este momento de encuentro, de reflexión, pidiendo la luz del Espíritu Santo para que nos ilumine y nos guíe a quienes vamos a acompañarles y a todos los que nos escuchan, de manera que sigamos viviendo nuestro compromiso como verdaderos hijos de Dios. Me fascina siempre mirar la palabra de Dios de cada día y a través de ella poder encomendar los encuentros que tenemos. Hoy el evangelista Lucas nos presenta un texto bellísimo. Jesús, animado por la gracia del Espíritu Santo, dijo en voz alta: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla, a la gente pequeña. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Palabra del Señor. Gloria a ti. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden haber muchas lecturas maravillosas de este texto. Yo les invito de un modo muy sencillo, primero, para que cada uno de nosotros, desde lo profundo del corazón, dé gracias a Dios, no solo por la vida, por el don de la fe, sino porque nos elige, porque nos permite meditar en este misterio del reino, en este sentido de iglesia, en este compromiso como hijos de Dios. Habrán muchas teorías, habrán muchos mensajes, habrá mucha información que recibimos de muchas partes, pero lo que dice el Señor es cierto. Has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Revelarlo a la gente sencilla lo revela a nosotros, nos da a nosotros esa gracia maravillosa de conocer esos secretos del reino. Y qué bueno que nos podamos alimentar no solo de la palabra de Dios, sino también alimentarnos de ese magisterio de la iglesia que es tan rico, y particularmente ahora con estas enseñanzas del Papa Francisco, con la encíclica Fratelli Tutti, un texto maravilloso con todo un sentido de orden social, pero donde nos enseña a caminar en la fe, donde nos insiste cómo tenemos que cambiar tantas cosas hoy. Entonces me alegra que estemos esta noche aquí compartiendo. Le agradezco de un modo muy especial no solo a todos los que se unen, queridos hermanos y hermanas, Monseñor Jairo, esta gente que está aquí con nosotros son fieles laicos de la diócesis y de otras partes de Colombia que se unen con fe a través de estas páginas virtuales para recibir esta palabra, para animarse, para que los sigamos acompañando.
nosotros que somos ministros de Dios estamos convencidos que si tenemos laicos comprometidos, la iglesia sigue adelante y ellos nos sostienen en este caminar, nos animan. Hoy agradecemos a nuestros papás, hoy agradecemos a todos esos fieles laicos que nos ayudan. Así que le agradezco a todos los fieles aquí presentes. Monseñor Jairo, gracias una vez más. Ya Monseñor Jairo hace un mes que estuvo con nosotros. Es un sacerdote de la diócesis de Cartago, ha trabajado muchos años en la corporación diocesana. Ahora seguramente nos dirá alguna palabrita. Así fue profesor mío y lo cual agradezco y le agradezco de todo corazón su presencia. Si quiere un saludito, Jairo, aquí para todos estos fieles, Dios le pague. Me agrada, repito, muchísimo estar aquí con ustedes. Para uno, en la edad mía, yo soy una persona de más de 80 años, intervenir a través de estos medios para una diócesis tan querida como Yopal y especialmente para ustedes, Monseñor Edgar, a quien siempre he admirado y lo quiero mucho. Por eso me agrada mucho estar aquí. Lo que quiero básicamente en esta noche es hablarles un poquito de los 4 personajes que menciona la Fratelli Tutti, de los cuales habla el Papa diciendo que se apoyó en ellos, en Gandhi, en Martin Luther King, en Carlos de Foucault y en Desmond Tutu. Son personajes muy bonitos, con unas enseñanzas muy grandes para nosotros, y yo quiero hacer una pequeña relación de cada uno de ellos que nos llevan a querer todavía más la carta del Papa, Fratelli Tutti, porque los personajes que le ayudaron a pensarla son de un valor muy grande para la humanidad. Mahatma Gandhi fue un abogado, un político y un pensador del siglo XIX y XX. Nace el 2 de octubre de 1869 y murió asesinado el 30 de enero de 1948. Es conocido principalmente por apostarle y conducir la independencia de la India a través de medios no violentos. Creo que ese es el valor más grande de él. Con solo 18 años se va a vivir a Londres para estudiar en una de las universidades Derecho. Cuando finalizó sus estudios, regresa a Bombay para intentar ejercer como abogado. Pero la sobresaturación de la profesión en aquella época, unida a la falta de experiencia real de Gandhi en los tribunales, le imposibilitaron cumplir tal propósito. Por este motivo, ese mismo año, en 1893, se le presentó la oportunidad de trabajar en Sudáfrica. Le ofrecen un empleo y él inmediatamente lo acepta. Y allí en Sudáfrica, Gandhi comprobó en primera persona el fuerte rechazo y odio hacia los indios, sus paisanos, lo que le motivó en 1894 a crear un partido político indio que defendería sus derechos. Y tras 22 años de protestas no violentas en Sudáfrica, Gandhi ganó el poder
y el respeto suficiente para negociar con el general sudafricano una solución para el conflicto indio. Regresa a la India en el año de 1915, donde continúa promulgando sus valores religiosos, filosóficos y especialmente políticos. De estos últimos años destacaron dos grandes protestas sociales: la Marcha de la Sal en 1930 y la reivindicación de la independencia de la India del Imperio Británico en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Esta última, que involucra involuntariamente a la India en la guerra, como provincia que era del país británico, junto con todos los años de lucha no violenta, condujeron finalmente a la independencia oficial de la India el 15 de agosto de 1942. Unos meses más tarde, el 30 de enero de 1948, Gandhi fue asesinado por un fanático ultraderechista hindú relacionado con el gobierno. Gandhi moriría a la edad de 78 años. Y creo yo que lo más bonito y lo que más nos puede servir es el testimonio de uno de los que convivió con él muchos años, Louis Fisher, que dejó plasmado el pensamiento de Gandhi y lo que Gandhi pensaba de Jesús y sobre el cristianismo. Gandhi amaba a Jesús al punto que los fanáticos hindúes lo acusaban de ser un cristiano en secreto, siempre tolerante e imparcial. Gandhi dudaba de que solo los sagrados Vedas hindúes fuesen el verbo revelado por Dios. ¿Por qué no también la Biblia y el Corán?, se preguntaba. Y en 1942, esto es muy bonito, dice Louis Fisher: cuando me hospedaba en su casa, noté el único adorno que había sobre las paredes de barro de su pequeña cabaña, una estampa en blanco y negro de Jesús, bajo la cual estaban escritas las palabras: Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Le pregunté qué significaba eso, ya que él no era cristiano. Y Gandhi decía de una manera preciosa: soy cristiano. Estas palabras hacían de él un cristiano mejor que muchos cristianos. Y un destacado misionero norteamericano, unos años después en la India, y quien convivió con él en estrecha relación, decía: Dios usa muchos instrumentos y él puede haber usado al Mahatma Gandhi para cristianizar a los cristianos no cristianos. Casi que nos está diciendo: en Gandhi había un cristiano más comprometido que la mayoría de nosotros. Fue su vida lo que me demostró más que nada que el cristianismo es una religión practicable incluso en el siglo XX. En estos seminarios, Gandhi solía reprender a los misioneros porque hacían cristianos a los hindúes hambrientos, a quienes daban de comer, y a los hindúes enfermos, a quienes curaban. Hagan de nosotros hindúes mejores
decía Gandhi. Hemos descubierto los misterios del átomo, pero hemos olvidado al mismo tiempo el sermón de la montaña. Creo yo que es una frase preciosa de Gandhi. Hemos descubierto los misterios del átomo, pero hemos olvidado al mismo tiempo el sermón de la montaña. Qué gran parte de lo que sucede en el cristianismo es una negación del sermón de la montaña. Aquí tengo labor pendiente aún, decía Gandhi. Tenemos demasiados hombres de ciencia y muy pocos hombres de Dios. Hemos descubierto los misterios del átomo, pero hemos olvidado al mismo tiempo el sermón de la montaña. Creo que es muy lindo con una persona tan grande como Gandhi oírlo expresar de esta manera. Esta es mi pequeña relación de Gandhi, ese personaje tan maravilloso. Si usted, monseñor, tiene algo que agregar, le pido que lo haga. Ahora que lo escuchaba, primero saludo a las personas que han ido conectando. Bienvenidos. Estamos escuchando a Monseñor Jairo Uribe Jaramillo, sacerdote de la diócesis de Cartago, con una gran experiencia de fe. Y como él dice, pues ya con un poquito más de 80 años, pero no se le notan, Jairo. Entonces se conserva. Purletero. Eso quiere mucho y nosotros también. Y con el señor Jairo, él ha trabajado, tiene una gran experiencia en todo este campo social y sé que su amor a la lectura le lleva a todo esto. Señor Jairo, cuando lo escuchaba usted, uno escucha, me estaba pensando en esas imágenes de tantos hombres y mujeres que pasan por la historia. Advierto una cosa, Monseñor habla de los famosos personajes que el Papa cita en la encíclica al final, en el numeral 286. Ustedes dirán, Monseñor, pero se saltó los otros capítulos, ¿qué pasó? Tranquilos, no se desesperen. El orden de los factores no altera el producto. Él me decía, yo le puedo compartir sobre estos personajes. Y dije, claro, Monseñor, claro. Entonces, el Papa dice que él se inspiró en unos personajes no católicos. Oímos hablar de Mahatma Gandhi. Qué experiencia tan bella. Al Papa lo han tildado porque es un hombre como de corte medio revolucionaria, ¿no? Monseñor Jairo, por su manera de expresarse, por su manera de hablar, cómo va citando las cosas. Uno ve ese testimonio tan bello de tantos hombres con esa apertura. El Papa Francisco, esa apertura ecuménica es maravillosa. Ese encuentro con los rabinos, ese encuentro con los judíos, ese encuentro con gente de todas las religiones, y aunque no tengan religión también, él tiene un corazón abierto porque sabe vivir la fraternidad y la solidaridad. Y yo creo que en eso es un testimonio bello del Papa. Vamos a celebrar ahora a San Francisco Javier, el 3 de diciembre, un hombre que evangelizó en la India, un hombre que fue a lugares muy lejanos a anunciar el evangelio y decía, qué bueno que muchos universitarios, en medio de tanta ciencia, se bajaran un poquito a evangelizar, a enseñar las oraciones a los niños. Una Madre Teresa de Calcuta. Hombre, uno ve una experiencia bellísima allí, Monseñor Jairo. De veras que le agradezco porque creo que estos personajes nos enseñan mucho para aprender. El Papa lo ha dicho muchas veces, esos que no son católicos nos enseñan más. El que se detuvo a servir al herido del camino fue un samaritano. No eran los religiosos, ni el sacerdote, ni el judío, ¿sí? Piadoso, fue un samaritano. Eso nos enseña el Papa. No que solamente este que no es católico, no, todos. Y hay que aprender de todos. Pero qué bueno esta experiencia, porque creo que nos abre el corazón para decir, no, hay que acoger a todos y todos tenemos que servir donde estemos y donde nos toque, ¿no? Creo que es así, Monseñor Jairo. Muy bien. No sé, Monseñor Jairo, si alguno de otros personajes quiere dar una palabra o si pasamos. Me gustaría mucho, Monse, me gustaría mucho hablar un poquito de el beato cuya fiesta celebramos hoy,
de Carlos de Foucauld. Maravilloso. El Papa también pensó en él. El padre Carlos de Foucauld lo llaman el hermano universal. Estamos, creo yo, ante un místico contemplativo de nuestro tiempo. Nació en Estrasburgo el 15 de septiembre de 1858. Era descendiente de una familia noble. A la edad de 6 años, cuando todavía era un niño, quedó huérfano de padre y madre. Y en 1872 hace su primera comunión y se confirma en el mismo día, pero pronto sería víctima de una sociedad sin Dios y se va alejando para pensar solo en él mismo y en el modo de satisfacer sus propios deseos, ya que era un hombre rico. En 1876 ingresa, como las personas ricas, en la Academia de Oficiales del Ejército. Y acabados los estudios, muere su abuelo y recibe una herencia muy grande. Y en 1880, Carlos fue enviado a Argelia, de donde salió despedido por comportamientos poco ejemplares. Va a Tierra Santa, emprende un viaje a Tierra Santa cuando empiezan sus dudas sobre la fe. Y va a Tierra Santa para conocer más de cerca a Jesús de Nazaret. Su vida se había transformado y él no sabía cómo agradecérselo a Dios. ¿Cómo me guardabas bajo tus alas mientras yo ni siquiera creía en tu existencia?, afirmaba. Forzado por las circunstancias, me obligaste a ser casto. Era necesario para preparar mi alma a recibir la verdad. El demonio es demasiado dueño de un alma que no es casta. Qué bueno que has sido, qué feliz que soy, decía. De Tierra Santa volvió fervorizado, con la promesa en firme de encerrarse en los muros de un convento y vivir solo para Dios. Y hace esa experiencia. Pero finalmente le apuesta a su vocación sacerdotal y dice: me he preguntado si no habría la posibilidad de buscar algunas almas con quienes pudiera formarse un comienzo de pequeña congregación. Y el 23 de enero de 1897 hace esa experiencia. Vuelve a Nazaret, vive en una humilde cabaña, trabaja de jardinero para unas monjitas, pasando largas horas ante el sagrario. Se da cuenta que solo siendo sacerdote puede gozar del privilegio de vivir apartado, teniendo solo por compañía a Jesús sacramentado. Me parece que es lo más lindo de Carlos de Foucauld, por lo que nuevamente se marcha a Francia. Allí se ordena de sacerdote, se siente a entregar su vida por las almas abandonadas y piensa en Marruecos, que conoce muy bien. Y en 1901 llega a Beniabé, pequeño y abandonado pueblo del Sahara argelino. Y allí, dice él, la Eucaristía es Jesús, es todo Jesús, y yo estoy buscando a Jesús, por eso allí tengo absolutamente todo
lo que buscaba en la vida. Las conversiones no llegan, pero la presencia de Jesús sacramentado lo llena todo. Creo que para nosotros ese santo de hoy es un ejemplo maravilloso. Busque usted a Dios en la Eucaristía y nunca se va a equivocar porque siempre lo encontrará. El padre Congar, un famoso teólogo católico, pedía a los padres conciliares que repararan en Teresa de Lisieux y Carlos de Foucauld, dos faros que Dios ha puesto en nuestro camino. El padre Carlos de Foucauld nos invita a eso. La espiritualidad de Nazaret que él nos predicó nos llega a todos. Del padre Carlos de Foucauld proviene el ideal de evangelización a través de la vida, pregonar el evangelio a través de su propio vivir, predicar en silencio, simplemente con el testimonio de una vida buena y santa. Creo yo que el ejemplo de Carlos de Foucauld para todos nosotros es maravilloso. Nazaret, dice de Foucauld, es la raíz y el tronco, mientras que el Calvario es el fruto, y de ese fruto del Calvario tenemos la Eucaristía. Creo yo que es un santo maravilloso al cual nos encomendamos hoy de corazón y le pedimos que nos dé una devoción muy sincera a todos por la Eucaristía, como presencia, como sacramento y como comida. Te agradezco mucho, Monseñor Jairo, porque de veras que sí, es un don maravilloso, es un don maravilloso. Alguien me preguntaba, ¿y Monseñor Jairo es obispo de dónde? No, él es sacerdote. Monseñor es un título de honor que él recibió hace muchos años. Es sacerdote que le ha servido a Cartago y a través de la diócesis ha servido en muchas partes con una obra bellísima que ahora le pediré una palabrita más adelante, Jairo, si es posible. Pero le agradezco porque estos dos testimonios, el de Gandhi y el de Carlos de Foucauld, nos animan en este trabajo. Cuando el Papa dice que las religiones aportan también a la fraternidad y tenemos que, como usted lo ha dicho, de una u otra manera, alimentarnos. Somos privilegiados y a veces no lo aprovechamos. Y lo digo porque muchas veces yo, como ministro, metido en tantas preocupaciones del mundo, a veces como que dejamos a un lado la Eucaristía. Y tenemos que dedicarle más tiempo para estar allí y aprender. Perdón que comparta algo con Monseñor Jairo. Él me decía que una de las grandes fortunas que tiene ahora, ya en su edad, es porque está más tiempo en oración, más tiempo con el sagrario, disfrutando la Eucaristía, disfrutando esos momentos, y en eso lo felicito, porque a veces, como le digo, la vida de uno a veces pasa llena de tantas cosas. Aquí están presentes muchos, docentes, trabajadores, empresarios, gerentes, y a veces tenemos tanta actividad que olvidamos estar un ratito ante el Santísimo, olvidamos la palabra de Dios. Qué bueno, ya ahí tenemos una lección bellísima para crecer en la fe, para crecer en nuestro compromiso. Gracias, Monseñor Jairo, ojalá no se vaya. Voy a dar una palabrita sobre el capítulo 3 y en ese caminar le pediré un mensajito sobre el tema de solidaridad. Pero permítame, gracias Sonia, por este mensaje. Recordemos que en el capítulo 2 el Papa insistía, Jesús transforma completamente este planteamiento. No nos invita a preguntarnos quiénes son los que están cerca de nosotros, sino volvernos cercanos. No olvidemos, un extraño en el camino, la parábola del buen samaritano. El Papa nos invita a hacernos cercanos, a ser prójimo del otro. Sigamos, Sonia, por favor. Sonia, pues eso. El problema es que Jesús destaca a propósito que el hombre herido era un judío, habitante de Judea, mientras que quien se detuvo y le auxilió era un samaritano. Este detalle tiene importancia. ¿Ve? El que se acerca era el extranjero. Puede seguir, Tony.
Para los cristianos, las palabras de Jesús tienen otra dimensión. Implican reconocer a Cristo en cada hermano abandonado. Eso es por reportar algo del capítulo 2. Vamos al capítulo 3, que tiene también mensajes bellísimos, sencillos para nosotros, pero que nos van a aportar mucho también en nuestra vida. Pensar y gestar un mundo abierto. Ante todo va a insistir el Santo Padre en el tema del amor, y un amor que después desciende a una solidaridad. Hay varios numerales aquí que nos van a animar: el más allá, la creciente apertura del amor, el trascender un mundo de socios, el amor universal que promueva a las personas, el reproponer la función social de la propiedad, y terminar con un tema muy bello. Entonces vamos a hacer un breve recorrido así, muy sencillo. Ustedes ya han leído el texto al respecto. Entonces iniciamos. En el numeral 87, Sonia, el anterior todavía sí es tan amable. Un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, no se desarrolla, ni puede encontrar su plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. ¿Sí? Ni siquiera llega a reconocer a fondo su propia verdad si no es en el encuentro con el otro. ¿Sí? Insistirá el Santo Padre: aquí hay un secreto de la verdadera existencia. La vida subsiste, oigan, hermanos, la vida subsiste donde hay vínculo, comunión y fraternidad. Eso hace parte del número 87. Donde hay comunión, vínculo y fraternidad. Y es una vida más fuerte que la muerte cuando se construyen sus relaciones verdaderas y lazos de fidelidad. Por el contrario, no hay vida cuando pretendemos pertenecer solo a nosotros mismos y vivir como islas. En estas actitudes prevalece la muerte. No somos islas, somos vida de comunión. Ahora sí, en ese más allá, Sonia, si es tan amable. Entonces dirá el Santo Padre cuando habla de esa experiencia tan bella: en cualquier caso, el hombre tiene que llevar a cabo la empresa. ¿Cuál? Salir de sí mismo. Salir de sí mismo para ir al encuentro del otro. No puedo reducir mi vida a la relación con un pequeño grupo, ni siquiera mi propia familia, porque es imposible entenderme sin un tejido más amplio de relaciones. A veces nos vamos cerrando. Este mundo tan bello nos hace a veces crecer demasiado en el egoísmo y olvidamos al otro. Y eso sería fatal. Muy bien, sigamos, Sonia, por favor. El valor único del amor. El valor único del amor está dentro de ese gran título del más allá. El dinamismo es la caridad que Dios infunde. Y nos recuerda ese texto tan bello de la carta de Pablo a los Corintios: si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal, ¿sí? El amor lo cree, el amor lo espera. Pero si no tengo amor, ¿de qué me sirve? Entonces, la altura espiritual de una vida está marcada por el amor. Cuando está llena del amor de Dios, cuando está llena de amor al prójimo y de servicio al prójimo. Dios nos sigue hablando hoy a través de ese bello testimonio de muchos hermanos que nos permiten ir creciendo en ese compromiso. Muy bien, vamos al siguiente apartado, que es la creciente apertura al amor. El amor nos pone finalmente en tensión hacia la comunión universal. Nadie madura ni alcanza su plenitud aislándose. Por su propia dinámica, el amor reclama una creciente apertura, mayor capacidad de acoger a otros. Es una aventura nunca acabada que integra todas las periferias hacia un pleno sentido de pertenencia mutua. Por eso Jesús nos decía: todos ustedes son hermanos. Una creciente apertura al amor, ¿sí? Hay que ir entonces, abrirlos para ir más allá, ¿sí? Mientras que a través de muchas fuentes van creando como islas y nos van haciendo egoístas, el Señor dice: no, tenemos que abrirlos. Sigamos, Sonia, por favor.
Un subtítulo dentro de esta creciente apertura al amor: las sociedades abiertas que integran a todos. Aquí, bueno, es que todos esos numerales que pone aquí el Papa son tan bellos y tan dicientes, pero insiste el Papa en el numeral 97. Hay periferias que están cerca de nosotros, en el centro de una ciudad o en la propia familia, pero también hay un aspecto de la apertura universal del amor que no es geográfico, sino existencial. Es la capacidad cotidiana de ampliar mi círculo, de llegar a aquellos que espontáneamente no sienten. Por otra parte, cada hermano, cada hermana que sufre abandonado por la sociedad es un forastero existencial, aunque haya nacido en el mismo país. El racismo es un virus que muta fácilmente y en lugar de desaparecer se disimula, pero está siempre en el acecho. ¿Sí? Entonces vemos cómo vamos creando a veces fronteras. Mientras que Jesús rompió ese muro que nos separaba, nosotros seguimos así creando muros. Y lastimosamente los medios de comunicación a veces tienen mucha fuerza en eso. Muy bien. Vamos al numeral siguiente dentro de estas sociedades que integran a todos. Quiero recordar a esos exiliados ocultos que son tratados como cuerpos extraños. Muchas personas con discapacidad, ¡qué belleza! Muchas personas con discapacidad sienten que existen sin pertenecer y sin participar. Hay todavía mucho que les impide tener una ciudadanía plena. El objetivo no es solo cuidarlos, sino que participen en la comunidad. Dice él, pienso en tantos ancianos que también por su discapacidad a veces se sienten como una carga. ¿Sí? E insiste el Papa, tengan el valor de dar voz a quienes son discriminados por su discapacidad. ¿Seremos capaces? Tanto que pueden aportar esa memoria de tantos hermanos adultos y a veces los dejamos por allá. Y a veces como que nos estorban. Ay, Dios mío, tantos hermanos con discapacidad y los miramos a veces por encima del hombro. No, eso no es fraternidad. A eso no nos invita el Señor. Muy bien, gracias Sonia. Seguimos adelante en los textos y vamos a comprensiones inadecuadas dentro de la creciente apertura del amor. ¿Cuánto necesita aprender nuestra familia humana a vivir juntos en armonía y paz, sin necesidad de que tengamos que ser todos igualitos? No quiere el Papa eso, no es que somos igualitos, es que hay que tratarnos con dignidad, sencillamente. ¿Sí? Muy bien, vamos al... El título siguiente, grande, es el de trascender un mundo de socios. Trascender un mundo de socios. Y allí el Santo Padre insiste en, de nuevo, volver la mirada sobre la parábola del buen samaritano. Un hombre herido en el camino. Los personajes que pasaban a su lado no se concentraban, ¿sí? Se sentían importantes para la sociedad. El hombre herido y abandonado en el camino era una molestia. Estoy leyendo los apartados del numeral 101. ¿Sí? Era un nadie, no pertenecía a una agrupación, no era destacable. O sea, un número, lo que tanto pasa. El samaritano generoso se resistía a esto y sin embargo se detuvo, le dedicó tiempo. ¿Sí? Por eso entonces el Papa, entre tantos interrogantes, recuerdo como el señor Jaime nos decía que había muchos interrogantes en esta encíclica. Aquí va uno de ellos, uno de tantos, de los que ya han ido apareciendo. ¿Qué reacción podría provocar hoy esa narración en un mundo donde aparecen constantemente y crecen grupos sociales que se aferran a una identidad que los separa del resto? ¿Cómo puede conmover a quienes tienden a organizarse de tal manera que se impida toda presencia extraña que pueda perturbar esa identidad y esa organización autoprotectora y autorreferencial? Vamos creando muchas barreras. Y culmina el Papa en ese numeral 102, en ese título, Trascender un mundo de socios. ¿Sí?
la palabra prójimo pierde todo significado y únicamente cobra valor, sentido la palabra socio, el asociado por determinados intereses. Entonces no me importa tanto el problema. Usted es mi socio si me aporta, usted es mi socio si me da, usted es mi socio si ambos sacamos ventaja. De lo contrario, no es nada. Y entonces, ¿dónde queda todo ese misterio? Muy bien. Numeral siguiente va a hablar del tema de libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, allí desarrolla todo un momento maravilloso el Papa en ese tema, hablando de esos tres aspectos, donde realmente la sociedad moderna no nos está llevando a un verdadero interés por el otro, no estamos respetando al otro desde su libertad y en la igualdad de derechos. La fraternidad se convirtió en una palabra bonita. Muchas cosas pasaron a ser términos bellísimos, pero están vacíos. El individualismo no nos hace más libres, más iguales, más hermanos. Es un virus difícil de vencer y engaña. Vamos al numeral siguiente, Sonia, por favor. Y es el amor universal que promueve a las personas. Un amor universal que promueve a personas. Entonces dice el Papa, ¿cuánto vale un ser humano? ¿Cuánto vale una persona siempre y en cualquier circunstancia? ¿Cuánto vale? Sí, la persona. A veces nos quedamos con números, a veces nos quedamos tratando al otro como un código. Ahora entonces la cédula digital, ahora no sé qué, y avanzamos en esas cosas maravillosas, pero a veces vamos perdiendo la misma identidad. Numeral 107. Todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmente. ¿Sí? Entonces nos tiene que preocupar el otro. Tiene que trascender ese hermano débil. Nos tiene que interesar, hermano. Tenemos que ir un poco más allá. Vamos al numeral siguiente, Sonia, el 109. Bellísimo. Algunos, oigan esta expresión. Ay, Dios mío, algunos nacen en familias de buena posición económica y lo tienen todo. Bien alimentados, buena universidad, no necesitan nada. ¿Sí? Pero evidentemente hay otros con discapacidad, nacen en un hogar pobre, ¿sí? No tienen oportunidades. Si la sociedad se rige primariamente por los criterios de libertad de mercado y de eficiencia, no hay lugar para ellos. Y la fraternidad es una expresión romántica. Vale ese que tiene una buena posición. Muy bien, señor obispo, bienvenido, siga. Ahí llegó el obispo, qué bonito, venga para acá. Y todo el mundo le hace una venia, y todo el mundo quiere estar con el obispo, y foto va y foto venga. Menos mal que la pandemia ya nos evitó los abrazos. Pero llega el otro, ahí medio mal vestidito, con los zapaticos mugrosos. Cuidado, usted ni siga. Dios mío, ¿qué es fraternidad? Muy difícil. Dice el Papa en el numeral 110, palabras como libertad, democracia o fraternidad se vacían de sentido. Mientras nuestro sistema no busque al otro, estamos de un modo muy pobres y muy lejos de eso. Bueno, y más adelante viene, unos numerales más adelante, Sonia, mírame, yo miro una cosita. Sí, allí hay una, en el numeral 114, bueno, antes estaba el promover el bien moral, pero me detengo en el numeral 114, la solidaridad de todos. Y en este número sí quisiera invitar a Monseñor Jairo, porque, Monseñor Jairo, usted desde ese don tan bello que Dios le ha regalado, no solo su familia y un ministerio, sino ese trabajo en la diócesis con corporación, allí aprendimos muchas cosas en ese trato con el pobre. Ese hombre que nos ayudó tanto, José Gabriel Calderón, perdóneme que lo cite y muchos hermanos dirán, ¿y quién es ese viejito? No Jairo Uribe, no, él está muy joven. José Gabriel Calderón, que nos ordenó a Mateo Jairo y también a mí, un hombre muy bueno, que Dios le concedió un día a la diócesis de Cartago.
y él creó la corporación diocesana Pro Comunidad Cristiana. Jairo, solidaridad, solidaridad. ¿Qué nos puede aportar sobre eso desde su experiencia, por favor? Gracias. Monse, permítame que yo agregue esta cosita que nos puede servir a todos. Uno de los personajes que menciona el Papa es Martin Luther King. En el año de 1955, a raíz del arresto de una mujer negra, tras negarse a ceder su asiento de autobús a un hombre blanco, la apresan y la meten a la cárcel. Y eso lo lleva a él a que cambie por completo su vida. Ojalá cada uno de ustedes, los que nos están oyendo y viendo, piensen en esto. A Martin Luther King lo cambia por completo un detalle que sabe ver en los demás. Y recuerden, y esto se lo sugiero de manera muy especial en este tiempo de Adviento que estamos celebrando, él permanentemente decía, tengo un sueño, y ese sueño era la igualdad de los negros con la raza blanca en Estados Unidos, y habló toda la vida de que tengo un sueño para cada uno de nosotros en este tiempo. El Adviento no es un sueño, quiero acercarme más a Jesús. ¿Qué me lleva más a Jesús? Que es lo que en el fondo estamos buscando. Y quisiera decir algo muy sencillo de la obra de Corporación Diocesana. Llevamos muchos años, 48 años trabajando. Hemos hecho alrededor de 30.000 viviendas nuevas. Hemos mejorado alrededor de 32.000 viviendas. Seguramente que muchas de las personas que nos ven saben lo que significa una casa para un pobre. Yo creo que no hay alegría más grande para una familia que casa. Eso lo hemos vivido muchas veces, me entusiasma eso. Y creo yo que yo voy a morir también con ese sueño de quisiera entre amas y a través de la sangre, porque creo yo que hemos hecho una obra muy grande hecha re pobre. Por eso creo yo que es una manera de ser solidario a través de la vivienda. Y lo hemos vivido, y repito, el sueño no lo hemos realizado, tenemos el sueño de dar cada día más vivienda a más gente pobre. ¿Recuerda esa anécdota Sí, tan usted, bella? Monseñor, pero no Jairo, burlándose de mí. No, Jairo, recuerda esa anécdota tan bella de Monseñor Calderón cuando fue a conocer la cuna de Belén. ¿Se acuerda que él decía que cuando fue y fue vio la cueva donde murió Jesús y él vio a los pobres, decía, dedico mi vida a hacer casa a los pobres, ¿no? Eso lo insistía él, ¿no es cierto? A mí me tocó eso con él, y creo yo que era un hombre tan grande que nos sirvió a usted y a mí y a todo el clero que educó en Cartago, porque era un hombre de una sencillez impresionante, pero era arrollador, lo ponía a trabajar a uno en lo que él quería, porque era un hombre realmente arrollador. Sí, son experiencias bellísimas. Murió pobre, Dios le dio muchos dones a él y murió pobre, sirviendo al pobre, entregándolo todo a Dios. Sí. Eso sí, el testimonio lo tenemos nosotros muy vivo y me fascina pensar en él, y sé que aunque no lo proclamemos nosotros como beato, como santo, Dios en el cielo lo tendrá así. Pero bueno, esa experiencia. Miren, un último puntico antes de irnos ya a descansar, porque se nos fue la hora. Miren, aquí en 2 minuticos se nos fue la hora, pero no importa, esto es fascinante. Sonia, en los últimos de ese material que organizamos, hablaba de reproponer la función social de la propiedad.
por allá como en el numeral, en los numerales, en los finales, Sonia. Uy, pues, monseñor. Tranquila, tranquila. Lo que pasa es que yo me pongo a acosarla y es que qué pena, pero es que yo soy así, ay, yo puedo hacer bendito Dios, pero bueno. Proponer la función social de la persona. Eso, muy bien, ahí está. Numeral 118 y después ya propondré uno final. Dice, el mundo existe para todos, porque todos los seres humanos nacemos en esta tierra con la misma dignidad, hermano. Qué rico fuera que cambiáramos eso. Jairo, yo no recuerdo las estadísticas. El mundo está en manos de cuántos ricos, unos poquitos ricos y el resto. Esas estadísticas son terribles. ¿Tienes alguna estadística? Un poquito. Y viste que el domingo el hombre más rico del mundo, ese Bezos, también sacó un libro y habla el libro sobre la comprensión. Ojalá él comprenda que tiene mucha plata y que la debe compartir. Ojalá entendiéramos eso, ojalá entendiéramos. Entonces el Papa insiste en eso. Numeral 119. En los primeros siglos de la fe cristiana, varios sabios desarrollaron un sentido universal en su reflexión sobre el destino común de los bienes creados. Esto llevó a pensar que si alguien no tiene lo suficiente para vivir con dignidad, se debe a que otro se le está quedando. Y recuerda el Papa a dos grandes santos bellísimos, dos de los santos padres. San Juan Crisóstomo: no compartir con los pobres los propios bienes es robarles. Oigan, hermano, no compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son nuestros los bienes que tenemos, son suyos. Y también recuerda a San Gregorio Magno, bellísimo. Cuando damos a los pobres las cosas indispensables, no les damos nuestras cosas, les estamos devolviendo lo que es suyo. Ojalá entendiéramos eso cada vez más. Esto es maravilloso. Aquí el Papa nos mueve. Después cita Juan Pablo II también en esa línea y nos da una lección bellísima. Pero culmino citando el numeral 127, hablando de esos derechos. Si hay una más final, Sonia, pasamos a la... Ah, no, esa, no, perdón, esa. Gracias. Sí. Dice el Papa allí, hablando de ese numeral, sobre ese replantear, reproponer la función social de la propiedad. Sin dudas, y permítanme que lo lea todo el numeral 127, se trata de otra lógica. Si no se intenta entrar en esa lógica, mis palabras suenan a fantasía. Pero si se acepta el gran principio de los derechos que brotan del solo hecho de poseer la inalienable dignidad humana, es posible aceptar el desafío de soñar y pensar en otra humanidad. Es posible anhelar un planeta que asegure tierra, techo y trabajo para todos. Este es el verdadero camino de la paz. ¿Sí? Y no la estrategia carente de sentido y corta de miras de sembrar temor y desconfianza ante las amenazas. La paz real y duradera solo es posible desde una ética global de la solidaridad y cooperación al servicio de un futuro plasmado por la interdependencia y la corresponsabilidad. A mí esas tres palabritas me fascinaron. Si le aseguramos tierra, techo y trabajo a todos, ese es el verdadero camino para la paz. ¿Cuántos hermanos sin una posibilidad, sin un pedacito de tierra, ni de techo, ni oportunidad de trabajo? Eso es muy triste. Eso es muy triste, realmente. Pero bueno, ese es el gran reto que nos plantea el Papa. Hermanos, aquí ya hemos entonces reflexionado en dos momentos muy sencillos. Uno, con el señor Jairo Uribe, en esos grandes personajes, cómo las religiones le aportan a la fraternidad, con los testimonios que nos compartió allí de Mahatma Gandhi, de Luther King y de Carlos de Foucault, y toda esta experiencia. Y luego con todos estos temas de el Papa, cuando nos habla de ese momento de poder pensar y gestar un mundo abierto. Bueno, como todas las cosas buenas, el tiempo se nos va y no hay que abusar tampoco, y hay que dejar algo para mañana.
porque si no, mañana ¿qué hacemos? Si acabamos todo en una noche. Entonces, confiando en Dios, yo creo que por allá, confiando en Dios en enero, hacemos de nuevo la invitación, porque ahora en diciembre, uno haciendo buñuelos, natilla, los villancicos, el pesebre, la corona de Adviento, corra, suba, baje. Ay, Señor Jesús, misericordia, y que la despedida, y bueno, y tantas cosas bellas, pero hay que darle gracias a Dios. Disfrutemos la vida, amémosla, pidamos al Señor que nos ayude cada día a seguir adelante. Sonia, si de pronto tienes allí, el Papa nos regala al final en la encíclica 2 oraciones bellísimas, una sobre la creación y otra oración llamada cristiana ecuménica. Le invito, si de pronto Sonia la tienes, la hacemos como oración y damos la bendición. Gracias, Sonia. La ecuménica, monseñor. Sí, la oración cristiana ecuménica, por favor. Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura reflejada en todos los pueblos de la tierra para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, pues Dios le pague a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, quienes nos han acompañado en esta bella labor, tanto aquí por la plataforma Zoom como por la página de la diócesis de Yopal en el Facebook. De pronto, si alguna persona dice, ay, no tuve oportunidad de estar, ahí queda grabado en el Face, queda la presentación, con mucho gusto, para quienes deseen allí escucharle y participar. Miren, gracias, simplemente gracias, y ya si Dios quiere, en enero, con la ayuda, pues seguiremos trabajando, lo lógico, pero esperemos que con la ayuda de Dios en enero retomemos alguna cosita de la encíclica, si es posible, y así seguir creciendo en la fe. Que el Señor les bendiga siempre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Una feliz y santa noche para todos. Muchas gracias, Monseñor. Muchas gracias, Monseñor.